Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tyrell que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que sabe más por viejo que por diablo leído y estudiado. Hoy hablaremos acerca de lo que significan Glass, Assange y Correa para el neoliberalismo y el neocolonialismo, en este caso norteamericano, que es lo que estamos sufriendo en este momento. Podría decirse con claridad que cuando un sistema de dominación de masas, sea esclavista, sea de dominación religiosa, sea de dominación política e inclusive de dominación del conocimiento y del desarrollo tecnológico, dominan y controlan masas humanas, este sistema puede identificarse como un sistema exitoso o un fracaso cuando los héroes, los mártires, los inocentes están del lado del que tiene el poder. Por ejemplo, Estados Unidos puede vanagloriarse de sus héroes deportivos, científicos, militares. Hablamos de Patton, hablamos de Eisenhower, hablamos del mismo Kennedy o de George W. Bush, a los que consideraban a más de buenos presidentes héroes. Y puede considerarse también que está en buenas manos o está en situación correcta cuando inclusive los mártires que tiene este sistema son de su propio origen, de su propio medio. O sea, por ejemplo, Martin Luther King fue un mártir, Malcolm X, otro mártir. Ellos iban por las reivindicaciones sociales. Y tenemos otros mártires que han sido mártires del deporte y mártires de la guerra. Tienen héroes, también héroes de la guerra, y son héroes suyos. Claro, ellos lo que hacen es afirmar que el sistema es un sistema valioso porque los mártires, los héroes, los inocentes, inclusive los que están en la cárcel, los que han sido juzgados y tienen que pagar y luego tienen que ser liberados con la vergüenza y con la recompensa que tiene que pagar el Estado por haber cometido ese delito de equivocarse en los juicios. Es un problema interno. El problema es, la cosa grave es cuando el héroe no es de ese país, sino es de los oprimidos, de los enemigos. Cuando el gobierno norteamericano, los imperios europeos, cuando los incas inclusive, comenzaron a crear héroes en los adversarios. Recordemos la conquista de América. Sí, cuando los españoles conquistaban, los héroes eran Cortés, Pizarro, Cristóbal Colón, todos aquellos, ¿no? Magallanes. Y bueno, ¿qué más? Eran héroes, y eran héroes conquistadores. Y claro, cuando los ingleses comenzaron a expandirse, el héroe era un pirata, pues Francis Drake. Y cuando los franceses comenzaron a extenderse, también crearon sus propios héroes. El problema, como vuelvo a explicar, es cuando los héroes ya no son los de uno, los de la potencia dominante, los españoles, sino que los héroes son los enemigos. Por ejemplo, cuando el héroe pasa a ser Simón Bolívar, San Martín, Antonio José de Sucre, O'Higgins, y los mártires comienzan a ser, los que se levantaron el 9 de octubre en Guayaquil, el 10 de agosto en Quito,
los que se levantaron en Cuenca, aquellos mártires que se levantaron en todos los países de América. Y cuando los inocentes ya no son Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un inocente que murió pobre y por deudas. O Benalcázar, que relativamente no fue inocente, pero le dio a España una gran riqueza y sin embargo murió por deudas en el mismo barco que lo llevaba. Es decir, cuando los inocentes comienzan a ser del otro bando, cuando los inocentes son del otro bando, por ejemplo, ya la cosa se complica. Estás matando inocentes. Y cuando comienzas a fabricar mártires, la cosa se pone más grave. Cuando coges y le matas a un cacique indígena, como Túpac Amaru, la cosa, y se convierte en mártir, en héroe, en mártir, ya la cosa se pone grave. Es que estás perdiendo la batalla. Cuando comienzas a tener mártires en la Revolución Norteamericana, en la independencia de los Estados Unidos, nosotros ya tienes a George Washington como héroe, pero tienes un montón de mártires que mueren, pues. Cuando tienes como mártir, en este momento, al Che Guevara, la cosa cambia. Él es un mártir. Y cuando lo tienes al Salvador Allende, él es un mártir. Y cuando lo tienes a Lula en la cárcel y es inocente y es tu enemigo, es grave. O lo tienes a Glass en la cárcel y es inocente, es grave. Y si lo torturas y lo tienes más tiempo y lo conviertes en mártir como a Mandela, tienes un problema. Recordemos que el Imperio Romano creó un mártir, Espartaco. Casi lo destruye y creó otro mártir que lo destruyó y que llegó a apoderarse inclusive del Imperio Romano, Jesucristo, un mártir del Imperio Romano. Fue crucificado por los romanos con el máximo castigo que utilizaban los romanos. Aunque ellos le culpen a los judíos y se quieran lavar las manos, ellos lo mataron. Punto final, no hay nadie que hacer. Los judíos lo pudieron haber acusado, lo pudieron haber traicionado, sí, pero el que ejecutó fueron los romanos, punto final. El culpable de la muerte de Cristo fue Roma, fueron los romanos. Aunque todos, y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, quiera decir que los romanos no eran malos, los asesinos de Cristo fueron los romanos, no los judíos. Los judíos eran como esas viejas bochincheras que se paran en la esquina y comienzan a maldecir a la vecina y le quieren hacer bullying. O el muchacho de la escuela que hace bullying. Eso eran los judíos. Pero el maldito que le castigó, el maldito que después quema a la vecina que le acusan de bruja, las otras vecinas, ese es el culpable. El que hace la sentencia, el que ejecuta la sentencia. Y eso lo hizo Roma. Roma es el culpable absoluto de la muerte de Cristo y fabricó un mártir. El momento que fabricas un mártir, se te comienza a derrumbar el imperio. Hoy Estados Unidos ha fabricado un mártir, Bin Laden, que fue un bárbaro, como decían antes, pero los bárbaros han existido toda la vida. El problema es que si le matas al bárbaro y lo conviertes en mártir, ese es un gran problema. Ejemplo claro, Alarico, el hombre que destruyó a Roma, que conquistó Roma, que le acabó a Roma, murió y se convirtió en un héroe. Y después vino justamente Genserico a terminar lo que hizo Alarico. Y esto es en la historia de la humanidad. Hoy Rafael Correa es un héroe. Lo han convertido en un héroe. ¿Y cómo sabes que es un héroe? Porque, oye, todos los días aparece en la prensa, todos los días lo mencionan, todos los días es bochinche con él. ¿Cómo haces los héroes? Estados Unidos sabía que si no lo enterraba a Bin Laden y lo dejaba vivo,
se convertiría no solamente en un mártir, sino que se convertiría en un héroe. Lo mató y lo botó en el mar, para que nadie vaya a buscar la tumba. Hoy, la derecha ecuatoriana sabe que está perdida las próximas elecciones. Las sabe completas. Y no las sabe por ahora. Las sabe porque ha perdido todas las elecciones desde Yamil Maguad. Yamil Maguad fue el último presidente que ganó la derecha. Y era la derecha de Quito. Desde ese momento no han ganado más elecciones hasta el día de hoy. Y posiblemente no puedan seguir ganando. ¿Y por qué no pueden seguir ganando? ¿Cómo han logrado gobernar? Y sin embargo gobernar, a pesar de que no han ganado, las de derecha ha gobernado. Porque ha habido traidores. Ganó el coronel Lucio Gutiérrez y hubo un traidor. Guayaca traidor, ¿eh? No solamente los quiteños son traidores. Hubo un Guayaca traidor, su vicepresidente, Palacio. Lo correcto era decir, bueno, si este gobierno cambió, yo también me voy, punto final, hagan elecciones anticipadas y punto final. No, se quedó 2 años y ahí logró meterse la derecha del Guayas y controlar el país. Lo repitió eso. Anteriormente, ya sí ha sido la forma de manejar. Entonces luego de eso ya llegó el general Rafael Correa, y desde ese día hasta la fecha no podían dominar, no podían entrar, pero lograron meterse haciendo trampa nuevamente con un traidor, esta vez un traidor serrano. Ya no es un traidor costeño como con Palacio, el traidor serrano. Y el traidor serrano era, en este caso no vicepresidente, era presidente. Y este traidor serrano sabe que tiene que cuidarse muy bien de los traidores porque él es un traidor. Por eso le tiene al vicepresidente Sonnenholzer ahí, vigilado. Cuidadito, a ese no me le den nada. ¿Por qué? Porque él sabe que un vicepresidente en Ecuador es un traidor a sueldo. Y claro, si él cae, va a subir el traidor. Y va a subir Sonnenholzer. Lo correcto es decir, ok, vamos a muerte cruzada. Ya no quiero ser más presidente porque estoy cansado. Estoy físicamente agotado. Y porque mi gobierno ya no tiene ninguna popularidad. Ya no me quieren, ya no me quieren. Entonces vamos a una muerte cruzada, vamos a llamar elecciones anticipadas, punto final. No, lo van a dejar a Sonnenholzer para que él amarre la salida de Lenín Moreno a Miami y que nadie lo persiga. Y para eso necesitan colocar a Nebot o a Guillermo Lasso en el poder. Pero ya el gran problema que tiene la derecha es que tiene mártires. ¿Cuál es el mayor mártir que tienen? Julian Assange. Es un ecuatoriano que está preso en Inglaterra, y no solamente que es un mártir que afecta directamente a Donald Trump, que fabricó no solamente a Bin Laden, los norteamericanos. Donald Trump se encargó de fabricar otro mártir. ¿Cuál es el otro mártir? Julian Assange. El momento que ya tienes un mártir, tu gobierno está mal. Ya creaste un mártir, ese te va a hundir. Creaste otro mártir. Lenín Moreno creó otro mártir. Jorge Glass está en la cárcel. El momento que tienes otro mártir, ese te va a hundir. No hay nada que hacer. Muchas gracias.